Saludos mi buena gente y bienvenidos de nuevo al canal de La Puerta de Urgencias. Como siempre me alegro un montón de veros por aquí y no en urgencias. Espero que el verano haya ido muy bien y estemos empezando con mucha fuerza octubre. Y bueno, este octubre lleno de regresos a los sitios, sí, a los colegios, a los trabajos. Aunque parecía que no, al final nos hemos ido adaptando, pero claro, nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad. Y claro, todo lo tenemos que hacer con un montón de medidas excepcionales que antes no se habían dado nunca en nuestro país. Bueno, o sí. O en parte. Pero espera. ¿Nunca se había producido nada igual? Ni un poquito similar, ni algunas medidas parecidas. Y si nos remontamos en la historia encontraremos algo parecido. Pues hoy viajamos en el tiempo, en concreto unos 100 años, al año 1918, para hablar de la gripe española. Y es que el virus de la gripe lleva ya presentándose muchos años. Ya por el año 412 a.C., Hipócrates describía síntomas muy parecidos a los que tenemos hoy en la gripe. Y todos los años, durante los otoños de cada año, se detectaban picos de estos síntomas a lo largo de todo el mundo. No es hasta 1850 cuando la gripe presenta su primera pandemia mundial, cuyo origen estuvo en Asia y se extendió hasta Europa y África. Y es ya en 1918 cuando se produce la gran hecatombe mundial, la epidemia de la gripe española, la mal llamada gripe española, que se cobró entre 50 y 100 millones de vidas a lo largo de todo el mundo. Ya que no podemos disponer de los datos exactos sobre las víctimas reales que hubo en esta pandemia, se estima que terminó con el 6% de la población mundial de entonces. Así que vamos a analizar profundamente todo esto. Mientras el mundo se encuentra en plena Primera Guerra Mundial, aparece el primer caso de esta enfermedad en Kansas, Estados Unidos, en un campamento militar. Se trataba del cocinero Gilbert Nietzsche, el cual durante mucho tiempo se pensó que fue el primer caso. Empezó con síntomas gripales como fiebre, dificultad respiratoria y cayó seriamente enfermo, presentando incluso cianosis, que es la coloración azulada de la piel, si vamos, un poco pitufo, por la falta de oxígeno. Sin embargo, estudios más recientes hablan de que posiblemente ya hubiera casos incluso un año antes. Según parece, en 1917 ya se localizaron casos similares al sur de Francia, en campamentos militares británicos. Sin embargo, otros lo sitúan en Texas, también en ese año, en 1917. Incluso hay gente que sitúa el origen del paciente cero en Asia. Todo sigue siendo un misterio, pero lo que parece que está claro es que el paciente cero no viene de España. Pero bueno, volvamos al pobre cocinero, porque tras la detección de este paciente enseguida se extendió por el resto del continente. Además, con el envío de tropas militares a Europa para combatir en la Primera Guerra Mundial, en un mes lo teníamos extendido por toda Europa. El bichito que por entonces provocó esta pandemia fue el H1N1, un virus influenza. Influencer no, quítalo del influencer, eso no es. Fue un virus influenza tipo A, que del latín viene de la palabra influentia, que vendría a significar etimológicamente algo así como fluir para adentro de forma potente. ¿Qué cosas tiene este virus de la gripe? Sin embargo, este virus no fue la única vez que lo hemos encontrado a lo largo de la historia, ya que en el 2009 volvió a aparecer como la gripe porcina tipo A, la gripe A, que todos o muchos recordaremos, que en esta ocasión no fue tan grave, posiblemente por la inmunidad ya adquirida por la población. Bueno, pues todos estos pacientes empezaban con fiebre, tos, dificultad respiratoria, no sé a qué nos suena esto, y muchos de estos pacientes fallecían por la complicación de una sobreinfección de la neumonía por una bacteria. Y la población más afecta fueron jóvenes entre 20 y 40 años. Posiblemente porque los mayores ya tenían inmunidades previas de otros años adquiridas. La primera oleada tuvo lugar en la primavera de 1918, con una mortalidad en torno al 0,65%. Vamos, muy bajitas y además tenemos en cuenta las medidas sanitarias que había en aquella época. Y ya por entonces, al menos en España, pues se cerraron bares, se cerraron cines, teatros, ocio, comercio. Sí, vamos, se hizo como una especie de confinamiento y se les recomendaba a la gente que para no coger la enfermedad se quedaran en casa. Y no solo eso, por entonces también se popularizó el uso de las mascarillas. Que bueno, la gente pues usaba lo que tenía, trapos, telas, porque por entonces no había mucho más. Y ojo que estamos hablando de 1918.
Las mascarillas se generalizaron a todo el mundo, haciéndose obligatorias en muchos sitios, donde incluso te decían que si no te la ponías irías a la cárcel. Los periódicos publicaban recomendaciones sanitarias e incluso invitaban a desoír aquellas afirmaciones de los negacionistas ya por entonces, que por ejemplo negaban el uso de las mascarillas o decían que el virus lo podías combatir con alcohol o con tabaco. ¿Quién iba a decir que en pleno 2020 íbamos a repetir la misma historia? Tras 2 intensos meses de pandemia durante la primavera, llegó el verano. El virus se atenuó y la gente pues se relajó en cuanto a las medidas. Los soldados combatientes en la guerra volvieron a sus casas, aquí en España en los pueblos hubo fiestas y a finales de agosto la cosa se puso mucho peor. No se sabe si por la excesiva relajación, si por la llegada del frío o por alguna posible mutación del virus, o quizá todos los factores en conjunto. Y en la segunda ola la mortalidad se disparó. Bueno, la Iglesia se intentó implicar mucho con todo esto, se hacían misas por las víctimas, para que no hubiera más, para que se frenara la pandemia. En algunos casos, como fue el caso de la ermita de San Roque en Zamora, se organizaban vigilias en las que la gente besaba las reliquias de los santos para pedirle a Dios que parara esto. ¿Y qué ocurría? Pues que por esto los casos se dispararon en esta zona. Y se extendió por el resto del mundo, incluso en Australia, que no había tenido casos durante la primera oleada, llegando a una mortalidad de 80.000 personas solo en la segunda oleada. Y globalmente esta segunda ola tuvo una mortalidad entre 10% y 20%. Y la tercera oleada pues llegó a principios del año 1919. Fue una oleada más light, hubo menos casos y menos agresivos, hubo una menor mortalidad. Se piensa que fue porque una gran cantidad de población ya había adquirido inmunidad y ya no era tan agresivo. Y tras el fin de la tercera oleada, solo en España se contabilizaron 8 millones de muertos por la pandemia de la gripe española. Y años siguientes, pues la gripe seguía apareciendo los años en otoño, como ya venía haciéndolo desde hace mucho tiempo. En 1930 se aísla por primera vez el virus de la gripe y en 1942 se desarrolla la primera vacuna. Y desde ahí hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué la llaman gripe española? Se afectó a todo el mundo y el origen no fue ni de lejos español. Los periódicos españoles fueron los primeros en informar a todo el mundo que había un virus que estaba matando a la gente, que la gente caía enferma y morían una gran cantidad importante de personas. En el resto de Europa, y en concreto en los países que estaban metidos en plena Primera Guerra Mundial, para no desmoralizar a sus tropas y además para no demostrar un signo de debilidad frente a su enemigo, no publicaban ningún tipo de datos ni la existencia de ningún virus. Vamos, escondieron la pandemia. En un primer momento se llegó a nombrar esta enfermedad como la enfermedad de moda, pero debido a la gran información que provenía principalmente de España, terminó adquiriendo el nombre de gripe española. El objetivo de este vídeo era intentar transmitir que quizá todas estas medidas que estamos viendo ahora, que nos parecen tan nuevas, ya existieron previamente en España, que no es la primera vez que se produce una situación parecida. Aparte, también quería mostrar una parte de la historia sanitaria de nuestro país que me parece bastante importante, no solo del país, sino a nivel global. Con esto podemos deducir que no podemos infraestimar nunca un virus del que todavía no tenemos conocimientos y que no sabemos cómo puede ir desarrollándose. Tenemos un claro ejemplo de lo que pasó ese año atrás, por lo que tenemos que seguir adoptando esas medidas para evitar que esta segunda ola y una tercera que pudiera venir se descontrolara. Esperemos que ahora estemos más concienciados. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y no olvidéis compartir. Además, suscribiros al canal, que nos hacéis un gran favor para que esto continúe hacia adelante. Muchas gracias por verme y como siempre, os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!